Cuando pronuncias el nombre de Cristiano Ronaldo, algo cambia irreversiblemente en la habitación. Una electricidad estática que eriza la piel de quienes saben lo que significa enfrentarlo en la arena moderna del fútbol. Los que jugaron contra él hacen una pausa. Miran al vacío como si volvieran a ver esa camiseta con el número 7 acercándose a toda velocidad. Y respiran diferente antes de soltar una palabra. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. No es solo un nombre, es una sentencia. Una marca de fuego en la historia del deporte que divide el tiempo en un antes y un después. Un defensor de élite dijo una vez: cuando lo ves en el túnel antes de salir, ya vas perdiendo 1-0. Porque él te mira y sabes que hoy va a marcar. La única duda es cuándo. Y esa reacción, esa verdad inmediata y visceral, se repitió una y otra vez a lo largo de 2 décadas de tiranía futbolística. No estamos aquí para contar sus goles, porque las estadísticas son frías y no sangran. Estamos aquí para escuchar lo que sus rivales y compañeros susurraban cuando las cámaras se apagaban y la verdad salía a la luz. La primera vez que el mundo entendió realmente a qué se enfrentaba no fue en un partido de Champions League ni en una final del mundo, sino en un amistoso en Lisboa que cambió el destino de un club gigante. Los jugadores del Manchester United, hombres curtidos como Rio Ferdinand y Paul Scholes, pensaron que iban a un partido de exhibición, un trámite para estirar las piernas. Pero se encontraron con un niño con mechas rubias y una insolencia que rozaba la locura. John O'Shea, el lateral encargado de marcarlo esa noche, terminó el primer tiempo necesitando oxígeno, literalmente mareado por un adolescente que no respetaba jerarquías. Ferdinand recordó ese momento con una claridad pasmosa. En el descanso, O'Shea estaba sentado, jadeando, tratando de recuperar el aliento, y le dije: «Shisi, ¿qué te pasa?». Él solo negó con la cabeza, incapaz de explicar el torbellino que acababa de pasarle por encima. Sir Alex Ferguson no esperó. Sabía que no podía dejar ese estadio sin el chico. Cuando ese joven aterrizó en Inglaterra, la percepción inicial fue de escepticismo, una mezcla de curiosidad y duda ante sus bicicletas excesivas y su teatro en el campo. Pero sus compañeros de equipo vieron algo más, algo que los asustó y los motivó a partes iguales. Una obsesión enfermiza por la perfección que no tenía precedentes. Quinton Fortune, ex compañero en el United, lo describió no como un talento natural, sino como un producto de la pura voluntad. Era el primero en llegar y el último en irse. Pero no es el cliché que todos dicen. Él se ponía pesas en los tobillos para hacer bicicletas más rápido, una y otra vez, hasta que sus piernas ardían. No quería ser bueno. Quería ser el mejor de la historia. Y no tenía miedo de decirlo en voz alta en un vestuario lleno de veteranos que lo miraban con incredulidad. «Voy a ser el número 1», les decía mientras se ataba las botas. Y aunque algunos se reían, la risa se apagaba cuando lo veían entrenar bajo la lluvia, solo, mientras los demás ya estaban en sus coches. El cambio físico fue la primera señal de advertencia para el resto de Europa. La transformación de un extremo habilidoso en una bestia de la naturaleza diseñada en un laboratorio para destruir defensas. Los rivales empezaron a notar que chocar contra él era como chocar contra una pared de hormigón. Un defensor de la Premier League confesó años después: «Al principio, pensabas que podías intimidarlo, darle una patada y sacarlo del partido. Pero luego, de repente, le dabas la patada y él ni se movía. Te miraba, se levantaba y te destrozaba en la siguiente jugada». Ya no era el chico delgado de Madeira. Era un gladiador. Patrice Evra, quien compartió vestuario con él,
Contó la famosa anécdota que define su vida fuera del campo. Me invitó a comer después del entrenamiento. Fui, y solo había ensalada y pollo hervido. Pensé que vendría algo más, pero no. Terminó de comer, se levantó y empezó a jugar con el balón. Vamos a dar toques, me dijo. No te invita a comer, te invita a seguir entrenando. Esa era la realidad que pocos veían. Con su llegada al Real Madrid, la narrativa cambió de promesa a dominación absoluta. Un reinado de terror para los porteros de la liga que duró casi una década. Gerard Piqué, quien lo conocía desde Manchester y luego lo sufrió en los clásicos, explicó la dificultad única de marcarlo. Es una máquina. Tienes que estar concentrado los 90 minutos. Porque si parpadeas, él ya está en el aire, y cuando salta, se queda ahí arriba, esperándote, mirándote desde el cielo. Esa capacidad de suspensión, de desafiar la gravedad, se convirtió en su firma, un arma que dejaba a los defensores sintiéndose impotentes, pequeños, insignificantes. No importaba cuán alto saltaras, él siempre saltaba más, impulsado por una fuerza interior que le gritaba que el suelo no era su lugar. Los rivales empezaban a planificar los partidos no para ganar, sino para contener el daño que él podía causar, cambiando esquemas tácticos enteros solo por la presencia de un hombre. Pero no todo eran elogios poéticos. Había un miedo tangible, un pánico silencioso que recorría las defensas rivales cuando él tomaba el balón a 30 metros de la portería. Giorgio Chiellini, uno de los defensores más duros de la historia italiana, lo resumió con una brutal honestidad. Con otros delanteros, tienes una oportunidad. Con Cristiano, tienes que rezar para que tenga un mal día. Porque si tiene un buen día, no hay sistema defensivo que lo pare. Chiellini hablaba desde la experiencia del dolor, de haber sido superado una y otra vez. La presencia de Cristiano obligaba a los equipos a jugar con un estrés mental agotador. Un portero de la Liga Española comentó: "El problema no es solo su disparo, es que te hace sentir inseguro. Te tira desde cualquier lado, con la izquierda, con la derecha, de cabeza. No tienes un segundo de paz". Ese desgaste psicológico era su arma invisible, la forma en que quebraba la voluntad de sus oponentes antes incluso de tocar el balón. Sin embargo, su grandeza venía acompañada de una personalidad que polarizaba. Un carácter que muchos interpretaban como arrogancia, pero que él llamaba confianza suprema. Sus gestos, sus quejas cuando no le pasaban el balón, su forma de celebrar señalándose a sí mismo, irritaban a las aficiones rivales hasta el punto de la furia. Pero incluso sus detractores más feroces tenían que admitir que esa arrogancia estaba respaldada por hechos irrefutables. Zlatan Ibrahimović, un hombre con un ego del tamaño de un estadio, reconoció la diferencia entre ellos. Lo de Cristiano es fruto del trabajo duro. No es solo talento natural como el de Ronaldo el brasileño. Es una máquina construida por él mismo. Había un respeto a regañadientes en esas palabras, el reconocimiento de que Cristiano había sacrificado cada placer de la vida para convertirse en lo que era. No era arrogancia vacía. Era la certeza absoluta de quien sabe que ha trabajado más que nadie en el edificio. Hubo momentos de tensión, por supuesto. Instantes donde su exigencia chocaba con la realidad humana de sus compañeros, creando fricciones que la prensa devoraba con gusto. Luka Modric, un mago del balón, contó cómo una vez vio a Cristiano al borde de las lágrimas en el vestuario durante un entretiempo, simplemente porque no estaba jugando al nivel que él mismo se exigía. Mourinho le estaba gritando, y Cristiano estaba a punto de llorar. Decía: "Lo hago lo mejor que puedo", pero para él, lo mejor nunca era suficiente. Esa vulnerabilidad oculta,
esa presión autoimpuesta que lo aplastaba por dentro. Era el motor de su éxito, pero también su cruz. Sus compañeros sabían que un mal pase podía significar una mirada fulminante. No por maldad, sino porque en la mente de Cristiano, el error no era una opción. Karim Benzema, quien sacrificó su propio protagonismo para servir al rey, dijo: «Él es un goleador, y cuando tienes a alguien que mete 50 goles por temporada, tú te adaptas. No es egoísmo, es eficacia». Y entonces llegaban las noches europeas, los momentos donde la leyenda dejaba de ser un hombre y se convertía en un mito viviente bajo las luces de la Champions League. La noche en Turín, cuando se elevó hacia el cielo nocturno para conectar esa chilena imposible contra la Juventus, fue el instante en que el fútbol se detuvo. Gianluigi Buffon, el legendario portero que recibió ese gol, se quedó paralizado. No por el error, sino por la belleza de la ejecución. Buffon contó después lo que sucedió en el campo. Me sentí frustrado por recibir el gol, pero después de unos segundos pensé en lo que acababa de ver. Me acerqué a él y le pregunté: «Cristiano, ¿cuántos años tienes?». Él me miró, sonrió y dijo: «33. No está mal, ¿eh?». Ese intercambio, en medio de una batalla de cuartos de final, con todo el estadio de la Juventus aplaudiendo al verdugo, encapsula el respeto que trascendía los colores. No aplaudían al rival, aplaudían a la historia ocurriendo frente a sus ojos. Pero no solo eran los goles espectaculares, era la inevitabilidad de su éxito, la sensación de que el guión ya estaba escrito a su favor porque él lo había decidido así. Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, sufrió esta inevitabilidad más que nadie, viendo cómo Cristiano demolía sus sueños europeos una y otra vez. En una ocasión, antes de un partido crucial donde la Juventus necesitaba remontar un 2-0 contra el Atlético, Cristiano les dijo a sus amigos y familiares: «Reserven los billetes para la siguiente ronda, porque voy a marcar 3 goles». Y lo hizo. Marcó 3 goles. Un jugador del Atlético confesó en privado: «Sabíamos que iba a pasar. Lo sentíamos en el calentamiento. Él tenía esa mirada de loco, esa mirada de que nada lo iba a detener hoy». Es aterrador jugar contra alguien que cree tanto en sí mismo, que dobla la realidad a su voluntad. Esa noche en Turín no fue fútbol. Fue una demostración de poder mental sobre la materia. La influencia de Cristiano comenzó a filtrarse en las nuevas generaciones, cambiando el molde de lo que significaba ser un futbolista profesional para los jóvenes que venían detrás. Erling Haaland, la nueva bestia del gol, no escondió su devoción. «Me encantaría conocerlo y decirle que soy futbolista gracias a él. Siempre fue mi modelo a seguir». Kylian Mbappé tenía pósters de Cristiano empapelando las paredes de su habitación, soñando con replicar esa carrera. Marcus Rashford, del Manchester United, explicó cómo la leyenda de Cristiano permeaba las paredes de Old Trafford años después de su partida. «Nadie llega al gimnasio antes que él. Nadie». Se convirtió en una regla no escrita. Si quieres ser grande, tienes que intentar entrenar como Cristiano. Ya no se trataba de imitar sus regates, sino de imitar su disciplina, su dieta, su sueño, su enfoque monacal hacia el deporte. Había creado una escuela de pensamiento donde el talento era secundario al trabajo. Más allá de la máquina, del comandante, había historias que humanizaban al mito. Pequeños detalles que los compañeros guardaban con celo y que rara vez salían en los titulares sensacionalistas. Kaká, quien compartió vestuario con él en Madrid, desmanteló la imagen del egoísta. Cristiano es un tipo increíble. Fuera de cámara, es el primero en ayudar, el primero en preocuparse por el personal del club. Me sorprendió lo normal que podía ser cuando no tenía un micrófono delante.
Hubo historias de él comprando iMacs para todo el equipo tras ganar la 10ª. O de cómo se quedaba hablando con los utileros sobre sus familias. Nani, compañero en la selección portuguesa, reveló: la gente ve al cristiano que grita y exige, pero no ven al cristiano que, siendo capitán, se sienta con los chicos nuevos y les explica cómo manejar la presión, cómo no perder la cabeza. Es un líder que cuida de su manada. Ese liderazgo se forjó en el fuego de la decepción y la gloria con su selección, llevando el peso de todo un país sobre sus hombros, una carga que hubiera aplastado a cualquier otro mortal. En la final de la Eurocopa 2016, cuando una lesión lo sacó del campo entre lágrimas, muchos pensaron que era el fin, pero fue el comienzo de otra faceta. Cédric Soares, defensor de Portugal, recordó lo que pasó en el vestuario durante el descanso. Entró cojeando, con la rodilla destrozada, y nos dio el discurso de nuestras vidas. Nos dijo: escuchen, yo no puedo ganar esto ahí fuera, pero ustedes sí. Tienen que hacerlo por mí, por Portugal. Nos hizo creer que podíamos ganar sin él. Y ganaron. Verlo en la banda, cojeando y dando instrucciones como un segundo entrenador, mostró que su pasión por ganar superaba su necesidad de ser el protagonista. Quería la copa. No importaba si él no marcaba el gol final. La longevidad de su carrera es otro tema que deja perplejos a los científicos del deporte y a sus propios rivales, quienes esperaban verlo decaer mucho antes. A los 35, a los 36, a los 37 años, seguía marcando goles que delanteros de 25 soñaban con hacer. Un preparador físico que trabajó con él en la Juventus reveló el secreto a voces. No es genética, es ciencia aplicada a la obsesión. Él conoce su cuerpo mejor que los médicos. Sabe exactamente cuándo dormir, qué comer, cómo recuperar. Trata su cuerpo como un Ferrari. No le pones gasolina barata a un Ferrari. Esta negativa a envejecer, a aceptar el paso del tiempo, provocaba una admiración casi religiosa. Tony Cruz dijo una vez: es increíble cómo se mantiene. Llega un punto en que dices, ya basta, pero él sigue. Su hambre nunca se sacia. Hoy marca 3 goles, y mañana está enfadado porque falló una ocasión, incluso cuando las cosas no salían bien, cuando los equipos no funcionaban. La figura de Cristiano seguía proyectando una sombra gigantesca sobre el campo. Una sombra que a veces oscurecía todo lo demás. En su segunda etapa en el Manchester United, cuando el equipo se desmoronaba, él seguía siendo el salvavidas. Un joven compañero de esa época admitió bajo anonimato: a veces nos sentíamos intimidados. No quería fallar un pase porque sabía que él me miraría. Pero al mismo tiempo, sabías que si le dabas el balón en el área, nos salvaría el culo. Es una relación extraña de miedo y gratitud. Esa dualidad siempre lo acompañó. La exigencia que paraliza o la exigencia que eleva. Para los débiles de mente, Cristiano era un problema. Para los ganadores, era la solución definitiva. El impacto cultural de su celebración, el famoso Siu, trascendió el fútbol para convertirse en un fenómeno global, imitado por atletas de otros deportes, niños en parques y hasta en bodas. Pero para los rivales, escuchar ese sonido en su propio estadio era la humillación final. Un portero de la Serie A confesó: cuando marca y corre hacia el córner y escuchas a todo el estadio, incluso a tus propios fans, gritar «Siu», te sientes muy solo. Es como si él hubiera conquistado tu casa. Te das cuenta de que no estás jugando contra un hombre, sino contra una marca, contra un ícono que es más grande que el partido mismo. Ese grito de guerra se convirtió en el sonido de la inevitabilidad. El sonido que cerraba los partidos y enviaba a los rivales a casa a reflexionar sobre sus carreras. A medida que los años pasaban y la velocidad disminuía,
La inteligencia de Cristiano se agudizaba, transformándose de un extremo explosivo a un depredador del área, un asesino de un solo toque. Carlo Ancelotti, quien lo dirigió en su mejor momento, lo explicó con sencillez. Cristiano no necesita tocar el balón 100 veces. Solo necesita tocarlo una vez, en el lugar correcto, en el momento correcto. Es el jugador más efectivo que he visto jamás. Los defensores notaron este cambio. Antes te ganaba por velocidad, dijo un central veterano de la liga. Ahora te gana por inteligencia. Te distrae, se mueve cuando no lo miras, y cuando te das cuenta, el balón ya está en la red. Es más peligroso ahora porque sabe exactamente dónde estar. Esta evolución demostró que su cerebro era tan letal como sus piernas. Hubo momentos en los que la frustración se apoderaba de él, cuando la realidad del equipo no coincidía con su ambición, y esas imágenes daban la vuelta al mundo. Pero sus entrenadores siempre lo defendieron. Maurizio Sarri, en la Juventus, dijo: «Es difícil gestionar a una multinacional que camina, pero al final del día te resuelve los problemas. Prefiero tener a un Cristiano enfadado que quiere ganar, a un jugador feliz que se conforma con empatar». Esa mentalidad de ganar a toda costa a veces era tóxica, sí, pero era el combustible que lo había llevado a la cima. Un excompañero del Real Madrid dijo: «Si perdíamos un partidillo en el entrenamiento, él pateaba los balones, gritaba, se iba enfadado al vestuario. Era un entrenamiento. Pero para él, perder es como morir un poco». Cuando se le pregunta a los mejores defensores de la historia, nombres como Sergio Ramos, con quien compartió batallas, o Virgil van Dijk, con quien chocó, la respuesta es unánime. Van Dijk dijo: «Tienes que estar al 100% cada segundo. Si te relajas, te castiga. Es un honor jugar contra él porque te obliga a ser tu mejor versión». Esta es quizás la mayor contribución de Cristiano al fútbol. Elevó el nivel de todos a su alrededor. Los rivales tenían que ser mejores, más rápidos, más fuertes, solo para tener una oportunidad de detenerlo. Obligó a una generación entera de defensores y porteros a evolucionar. No te permitía ser mediocre. Su mera presencia en la liga aumentaba la intensidad de la competición. Hay una anécdota que relata un integrante del equipo técnico de la selección portuguesa, ilustrando su aspecto humano detrás de su destreza. Durante un torneo mundial, tras un partido intenso, mientras todos se retiraban a descansar o a disfrutar de videojuegos, hallaron a Cristiano en la sala de fisioterapia a las 3 de la mañana, atendiendo una pequeña incomodidad. Le comenté: «Cris, ve a descansar». Y él me replicó: «Si no atiendo esto ahora, mañana estaré al 90%. Y necesito estar al 100%. Estaba solo, en la penumbra, esforzándose. Esa soledad del triunfador, ese compromiso en momentos donde nadie observa, es lo que distingue a los talentosos de los excepcionales. No lo hacía para las cámaras de entretenimiento. Lo realizaba porque no sabía actuar de otra forma». Al final, cuando los jugadores se sientan a reflexionar sobre el camino recorrido, lo que prevalece no es el resentimiento por los contratiempos, sino la gratitud por haber compartido el escenario con la leyenda. Neymar, un talento indiscutible, lo describió simplemente como un fenómeno, un término que en el ámbito del fútbol es el mayor halago. Enfrentar a Messi y a Cristiano es un honor. Son seres extraordinarios, afirmó el brasileño. Y es cierto, Cristiano Ronaldo no solo participó en el fútbol, él lo transformó, lo adaptó a su estilo. Logró que lo excepcional pareciera cotidiano, que anotar 40 goles fuese considerado un año menos exitoso, que conquistar la Champions League fuera una norma. Cuando todo se calme y las botas se cuelguen para siempre,
Permanecerán los récords, sí, pero habrá algo más profundo en la memoria de quienes lo enfrentaron. Quedará esa sensación en el estómago antes del inicio del partido. Esa tensión palpable. Esa certeza de estar ante una fuerza imparable. Un veterano de la Premier League lo expresó de manera inmejorable al retirarse. Jugué contra muchos grandes talentos. Algunos eran veloces, otros eran habilidosos, otros eran robustos. Pero Cristiano era ineludible. Era predecible que sucediera y efectivamente ocurría. Al finalizar el encuentro, aunque el resultado no fuera favorable, te quedabas pensando, vaya, qué deportista. Así que al mencionar a Cristiano Ronaldo, no solo hablas de un jugador. Estás evocando una época, una mentalidad, un estilo de vida que no acepta el segundo puesto. Aquellos que compitieron contra él no recuerdan las cifras. Rememoran su mirada, esa expresión intensa que, sin necesidad de palabras, te decía que hoy no era tu ocasión, que hoy el protagonismo era suyo. Y esa realidad, intensa y admirable, es su auténtico legado. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Una figura icónica que no necesitó que nadie le recordara su grandeza, porque él se lo proclamó al mundo primero y luego, con dedicación y logros, llevó al mundo a coincidir. Y cuando los deportistas rememoran a Cristiano, no piensan solo en el competidor. Recuerdan la sensación de total asombro ante su grandeza, una emoción que perdura en el tiempo.